Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente para continuar en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. En las charlas anteriores hemos estado hablando en el capítulo 12 de Abraham, el capítulo 15 del Génesis, tocando nuevamente el tema de Abraham. Hoy quisiera abordar el capítulo 18. Este capítulo 18 tiene dos elementos importantísimos y fundamentales para entender mucho la manera en que Dios se va acercando a Abraham, cómo Dios se va acercando al pueblo que se va a formar a partir de Abraham. Este capítulo 18, insisto, tiene dos elementos. El primero es el encuentro de Dios con Abraham, dice aquí, junto a la encina de Mambré, un lugar que está por ahí por la tierra de Canaán. Y el segundo es lo que nosotros conocemos como el diálogo entre Dios y Abraham para pedir, para interceder por Sodoma y Gomorra. Pero bueno, vamos por partes. Estamos en el capítulo 18 del libro del Génesis. Insisto, como les había dicho al principio, esas historias se van relatando una vez y otra vez y otra vez. Imagínense ustedes, el libro de Génesis tiene 50 y tantos capítulos. Es a partir del capítulo 12 hasta el final del libro del Génesis que se nos va relatando la historia de Abraham. Son 50 capítulos en el Génesis. Se nos relata la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Imagínense ustedes cuántas noches, cuántos momentos con los abuelos, con la familia en torno al fuego de la pequeña tribu, del pequeño conglomerado. Cuántas veces no repitieron la historia, no la contaban. El pequeñito, el joven, abuelito, cuéntanos otra vez la historia de Abraham. ¿Cómo fue que pasó? Y el abuelo nuevamente cuenta lo que él había recibido. Eso es lo que nosotros hemos hecho muchas veces en nuestras familias. Se está perdiendo mucho la tradición, ojalá la pudiésemos retomar, porque en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros pueblos hay historias bellísimas, pero se nos van olvidando. Como ya nos cuentan nuestras historias, como las historias que vienen en las películas y en las telenovelas, ya se nos olvidan nuestras propias historias, que son profundamente bellas y hermosas. Había que rescatarlas. Pero bueno, regresemos. Estamos en el capítulo 18 del libro del Génesis. Estamos en un momento donde Abraham está en su casa, está con su mujer, está descansando a mediodía en un calor increíblemente fuerte en el desierto, un calor que quema, cae a plomo, como se dice por ahí. Abraham en la sombra. Voy a leer tal y como está aquí en el capítulo 18. Empezamos con el versículo 1. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra les dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que te traigan agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Le contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de aceite y harina, amásalas y haz una torta. Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Luego fue a buscar cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Y él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Este es un texto maravilloso. Fíjense bien, nuevamente, lo que tenemos constantemente es el acercamiento de Dios a Abraham. Cómo Dios se va acercando a Abraham, cómo Dios lo busca, cómo Dios
lo llama. Aquí son 3 hombres los que se acercan. Abraham los ve, se levanta de donde está descansando, va a su encuentro y dice: pasen, por favor. 1. Haré que les traigan agua para que se laven los pies y descansen. Mientras tanto, ya que están aquí, les serviré un pedazo de pan para que recobren sus fuerzas. Ley del desierto no escrita. El huésped, voy a utilizar palabras actuales, el huésped es sagrado. El que pasa frente a mi tienda, frente a mi casa, frente a mi carpa en el desierto, es sagrado. Lo voy a recibir, porque si no lo recibo y sigue su camino, puede morir. Hemos hablado del desierto, que eran días y días extenuantes de jornada. No de 2 o 3 horas de camino, no estamos hablando de días en que no se volvía a encontrar nadie. Y entonces era una obligación, era una ley, insisto, no escrita, pero el huésped es sagrado y por eso Abraham lo recibe. Dice en los versículos siguientes cómo le va a decir a su mujer que tome algunas medidas de harina y aceite para hacer un pan. Aquí dice una torta, que haga un pan. Va a buscar un ternero, todo lo prepara para que estos hombres puedan alimentarse. La presencia de Dios. Dios que llega y Abraham que abre su casa, abre su corazón para recibirlos. Más adelante, estos hombres le van a decir, fíjense bien, estamos en el versículo 10. Para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. Parecería insignificante la afirmación, pero no lo es muy, muy fuerte. En el Israel antiguo, en el tiempo de los profetas, todo el Antiguo Testamento, los hijos eran factor de bendición. ¿Tenías hijos? Eras una persona bendecida. ¿No tenías hijos? Eras una persona no bendecida. Y muchos al no tener hijos se sentían maldecidos por Dios, se sentían señalados por Dios, se sentían negados por aquel regalo maravilloso de Dios. Entonces, cuando estos hombres le dicen a Abraham, para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo, Abraham entiende que esa es la bendición que Dios le ha prometido. Se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad. Y sí, por supuesto, hemos leído la Biblia, sabemos que va a nacer su hijo Isaac. Que será la bendición, será el proceso, será la continuación de la bendición. Y entonces es esta acción maravillosa de Dios que no deja de acercarnos para darnos su bendición. No deja de estar cerca de nosotros para indicarnos su amor por cada uno de nosotros. Tal vez sea repetitivo, pero quisiera insistir mucho. La Biblia no es otra cosa sino la historia de amor por su pueblo. La historia de amor de Dios por cada uno de nosotros. Y entonces ahí está ese factor de bendición. Y Abraham ha sido capaz de abrirse a la presencia de Dios, abrir su corazón y abrir su tienda. Ese sería como el primer elemento. Tarea como para nosotros, solamente para reflexionarlo. ¿Cuántas veces no ha venido Dios a tocar a nuestra puerta y algunas veces lo hemos recibido y otras no? Porque Dios no nos llega como nosotros nos lo imaginamos. Dios no nos llega así limpiecito, bonito, con la barba recortada, así con su túnica blanca, sus cabellos dorados. No, así no llega Dios. Dios nos llega de muchas maneras y ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido capaces de ir al encuentro de esos que llegan, de abrirles nuestra casa, o por lo menos concederles algo de lo que Dios nos da? Entonces eso es como tarea para reflexionar, porque la palabra de Dios nos tiene que ayudar a reflexionar en nuestra vida. Si no nos ayuda, entonces nos queda como una historia bonita, pero la historia bonita, para tenerla así nada más, ¿no? Hay que entrar en la historia. Bueno, pasamos al segundo punto en el capítulo 18 de Abraham, que es la intercesión de Abraham. Es un poquito largo, pero quiero leerlo porque es muy importante.
Estamos en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 16 hasta terminar. Insisto, es un poco largo, pero vale la pena. Vale la pena que entendamos lo que hay aquí. Una vez que Abraham le dio de comer a estos enviados, estos ángeles, estos hombres, dice aquí, versículo 16, retomamos, los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Y el Señor se dijo, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham llegará a ser un gran pueblo y numeroso. Por él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y a sus sucesores, a mantenerse en el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Así cumplirá el Señor a Abraham cuanto le ha dicho. Entonces el Señor le dijo a Abraham, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Voy a bajar para averiguar si sus acciones corresponden realmente a la denuncia. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Y aquí viene lo hermoso del texto. Fíjense ustedes nada más. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿de modo que vas a destruir al inocente por el culpable? Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Los destruirás en vez de perdonar el lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable, lejos de ti. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? Y el Señor le respondió, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham repuso, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 inocentes para los 50. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Contestó, no la destruiré si allí encuentro 45 inocentes. Abraham insistió, supongamos que solamente hay 40. El Señor respondió, no lo haré en atención a los 40. Abraham siguió hablando, que no se enfade mi Señor si insisto, supongamos que solamente hay 30. Respondió, no lo haré si encuentro 30. Insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, supongamos que solamente hay 20. El Señor le dijo, no la destruiré en atención a los 20. Abraham siguió hablando, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Supongamos que se encuentran allí 10. Le respondió el Señor, en atención a los 10, no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se marchó y Abraham se fue a su tienda. Palabra de Dios. Es hermoso, insisto, es un poquito largo, es un texto profundamente hermoso. Imagínense el diálogo, el Señor hablando con Abraham. Uno de nosotros podría decir, es que eso era en tiempo de Abraham. No. Nosotros también hablamos con Dios. Pero lo primero que quiero insistir es cómo Abraham ya empieza a hacer bendición. Ya empieza a realizar su tarea de bendición al interceder por el otro. Pide por esa comunidad. Señor, ¿y si hay 50? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Si hay 10? Y el Señor cada uno dice, no la voy a destruir. Abraham pide por el otro. Busca salvar al otro. Busca ayudar al otro. Y el Señor acepta la petición de Abraham. El Señor acepta la intervención de Abraham, porque lo ha puesto precisamente para eso, para ser factor de bendición, para ayudar al otro. Hay una parte aquí, se los voy a leer nuevamente, por favor, porque es hermoso lo que dice aquí. Dice aquí en el versículo 19, lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y sucesores a mantenerse en el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Practicando la justicia y el derecho es un elemento fundamental en el Antiguo Testamento. Por eso Abraham se preocupa por el otro. Esa es la tarea de Abraham, esa es nuestra tarea. Estar atentos al otro, preocuparnos por el otro.
interceder por el otro. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos acercado a otra persona y no le hemos dicho, oye, por favor, pide a Dios por mí porque tengo este problema? Pide a Dios por mí porque tengo esta dificultad. Pide a Dios por mí porque necesito de tu ayuda. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿O cuántas veces la gente no ha venido a nosotros para decir, oye, puedes pedir por mí? Oye, puedes auxiliarme, puedes hacer oración por mí. Aquí está, capítulo 18, de una manera muy clarita. Que nosotros, hermanos, hermanas, podamos entender que la oración es factor de bendición. Que al pedir, que al orar por otro, al interceder por otro, estamos pidiendo la bendición de Dios. Que Dios los bendiga.